tesis de la filosofía de la historia, Walter Benjamin cuestiona las formas hegemónicas en que se impuso el discurso histórico. ¿Hay una sola forma de hacer historia? ¿Y esa forma es siempre la forma de los vencedores? Pero si la historia la escriben los que ganan, ¿qué pasa con las historias derrotadas? ¿Logran o no logran redimirse? ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albaniles la noche que fue terminada la muralla china? Cada página una victoria. ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Ese poema de Bertolt Brecht se llama Preguntas de un obrero que lee. Este es un poema que, como verán, pone en cuestionamiento la forma que tenemos de pensar la historia. Y las tesis de la filosofía de la historia trabajan esta cuestión. Hay 2 grandes ideas que el libro de Benjamin va a trabajar. Va a deconstruir, o sea, va a cuestionar. Va a cuestionar la concepción tradicional que tenemos de la historia y al mismo tiempo, y para eso, la concepción tradicional que tenemos del tiempo. Miren qué loco, ¿no? Pero el mundo venidero para Benjamin mira para atrás. Porque lo que hay que hacer en el futuro, si estamos peleando por un mundo más justo, la justicia en el futuro la alcanzamos si logramos redimir a todos los muertos de la historia que han sido doblemente asesinados. Porque han sido, por un lado, derrotados y por otro lado, han sido disueltos sus testimonios. Dice Benjamin en otra famosa tesis, si el enemigo vence, ni siquiera los muertos estarán seguros, porque sus testimonios también desaparecerán. Por eso la lucha por quien escribe la historia no es poca cosa, no es simplemente un juego de historiadores. De lo que estamos hablando es de la posibilidad de una justicia real, donde todos los grandes vencidos, ¿sí?, en sus diferentes estratos, clases sociales, géneros, pueblos, culturas, tengan la posibilidad, ¿sí?, de reconciliarse con su propia historia. Y contra lo que se pelea sobre todo el autor es contra la idea hegemónica del tiempo que hay en ese momento, que es la idea del progreso. O sea, si hay una temática en Benjamin, en las tesis de la filosofía de la historia, es una crítica a la forma en que pensamos el progreso. El progreso es un tema moderno. El progreso supone una concepción del tiempo lineal, donde a lo largo de una línea vamos superándonos, vamos progresando. Por ejemplo, una bomba atómica supone un progreso frente a una bala de cañón. ¿Por qué hay más progreso en una bomba atómica
que en una bala de cañón. ¿Por qué? Tiene más capacidad destructiva, más eficiencia, mata más gente en menos tiempo, a menor costo. Bien, es la misma lógica con la que se produce en cualquier cadena de montaje, ¿no? En una fábrica. Bueno, Hannah Arendt, hablando de Auschwitz, decía: en Auschwitz no moría gente, se fabricaban cadáveres. En la idea del progreso científico, del progreso tecnológico, lo que está de alguna manera supuesta es la productividad, la eficiencia. Nunca van a encontrar en el progreso un elemento humanitario. Van a hablar de calidad de vida, pero siempre va a ser calidad de vida pensada en relación al consumo, en relación a un determinado modo de producción. Benjamin, tal vez en uno de los textos más bellos de las tesis de la filosofía de la historia, la tesis 9, lo que hace ahí Benjamin es hablar de un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Nous, que es un cuadro en el que está pintado un ángel que está yendo hacia adelante pero mirando para atrás. Entonces, Benjamin llama a ese ángel el ángel del progreso, porque dice que todo depende del lugar en el que uno esté parado. Cuando ve el progreso, ve cosas muy distintas. Si uno va con la mirada para adelante, ve que la sucesión de acontecimientos supone que realmente en cada nuevo estadio de la historia se supone que estamos mejor. Pero si uno va mirando para atrás, lo que va viendo es la historia de una catástrofe. Porque siempre que se progresa, se arruina. Les presto la palabra, arruina, se hace ruina. Y entonces, tal vez en uno de los momentos, si quieren, conceptuales fundamentales del texto, que es en la tesis 7, que él la explica así. Él dice: todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie. Una tesis clave donde nos insta a pelearnos contra la idea de progreso, nos presenta otra forma de concebir la historia cepillada a contrapelo, dice él. Al cepillar la historia a contrapelo podemos hacer la historia desde otro lugar, ¿no? Podemos leer la historia de los grandes derrotados, entre quienes están muchos sectores que hoy son parte de nuestra sociedad. Haciendo la historia a contrapelo podemos hacer una historia de la mujer, por ejemplo. Tal vez una de las más grandes derrotadas de la historia. Pensar la memoria como una manera de hacer justicia. Haciendo memoria hacemos justicia, porque hacia el futuro, en ese ejercicio de rememoración, redimimos a todos los que injustamente han quedado afuera. ¿Qué significa que todo documento de cultura es un documento de la barbarie? Significa, en principio, tres cosas. Primero, esto que acabamos de decir, que los documentos que aparecen como documentos de la cultura son en realidad de aquellos que han vencido. Lo segundo que significa, que es interesante pensarlo así, que cuando uno lee los documentos de la cultura o de la civilización, está pudiendo también leer a la inversa o por oposición lo que queda afuera, lo que no tendría que tener lugar en la historia. La famosa dicotomía civilización o barbarie. Flaco, escuchame una cosa. ¿Qué pasa que llegas tarde siempre? No es la primera vez, ¿eh? Para andar a laburar. Pensar que entonces hay sectores de la sociedad que no escriben la historia, o no saben escribirla, o necesitan ser educados. ¡Rápido! ¡Rápido, princesa! O necesitan ser civilizados para ser parte de ese movimiento histórico. Están todos trabajando para ustedes, señores. ¿Quién se creen que son? Disculpame. El caso más emblemático en nuestra sociedad, en la historia argentina, es el caso de nuestros pueblos originarios, que parecerían que solo ingresan en la historia oficial como indios, como los derrotados de la conquista del desierto, como aquellos pueblos que resultaba necesario
que se civilizaran, que se evangelizaran, que ingresaran a la narración de la historia oficial. Y por último, y no por ello menor, pensar que la historia del progreso, la historia de los documentos de cultura, pueden ser ellos mismos la historia de la barbarie. Porque en nombre de la civilización se han cometido las peores barbaridades. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? Ahora, después de leer el texto de Benjamin, no sé si sabremos quiénes son, pero seguramente nos pelearemos cuando leamos en los libros de historia oficial que hay un creador, que hay un vencedor, o que la historia la escriben únicamente los vencedores. Muchas gracias.